nuestra compañera Nancy Flores estuvo con la activista Beatriz Olvera. Ella es directora de Engenera y también es integrante de la Alianza Mexicana contra el fracking, y platicaron justamente de esta práctica empresarial, esta técnica que se tiene para extraer petróleo no convencional y también gas. Bueno, ya estamos en esta entrevista sobre este Día Internacional contra el Fracking que se conmemoró el pasado 11 de octubre y es importante pues reconocer justamente que se tiene una situación también en México de incertidumbre de cierta manera porque todavía no está eh, esta prohibición establecida como se quisiera. Para ello vamos a hablar con Betty Olivera, quien justamente nos va a comentar qué situación se vive en México. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, el fracking es una técnica que se ocupa principalmente para la extracción de hidrocarburos, de gas, de petróleo y principalmente se realizan hidrocarburos no convencionales. Esto es, pues se trata de hidrocarburos que son de difícil acceso, que son caros, que implican un mayor riesgo de obtenerse. Y bueno, en México se ha realizado, pues ya desde hace años, se ha realizado principalmente en otro tipo de hidrocarburos, en convencionales, aunque también la propuesta es poderlos realizar en este otro tipo que señalaba. Principalmente, pues hay cuencas en México, toda la cuenca Tampico-Misantla, que abarca parte de Veracruz, de Tamaulipas, la Sierra Norte de Puebla. Hay cuencas que son más ricas, ¿no? En este tipo de hidrocarburos y por ende, pues también hay un interés en extraer este tipo de recursos. A nosotros desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, pues nos preocupa mucho que se quieran usar este tipo de prácticas por el alto riesgo ambiental que representan. Por eso es que hay un Día Mundial contra el Fracking, porque en otros países, pues cuando se ha realizado esta práctica, ha degradado y depredado los territorios, el ambiente, principalmente por el uso de agua. En cada pozo, se estima que cada pozo fracturado en hidrocarburos no convencionales puede implicar de 9 hasta 29 millones de litros de agua. Entonces, en un país como el nuestro, donde hay etapas muy fuertes de sequía, donde hay pueblos que no tienen acceso al agua entubada, al agua de calidad, pues también nos parece que es pues una tontería, ¿no? Empezar a apostar o a ocupar el agua, pues para extraer hidrocarburos en lugar del agua para consumo humano, para otras actividades. Entonces, principalmente viene por ahí la preocupación, aunque también hay otros impactos. Por ejemplo, pues hay emisiones de metano con la extracción del gas mediante fracking, y estas emisiones de metano agravan el cambio climático, toda esta crisis climática que ya estamos viviendo. También en otros lados se ha comprobado que, bueno, se provocan sismos, microsismos, a raíz de la fracturación de la tierra, porque bueno, para realizar la extracción de hidrocarburos se tiene que inyectar agua a grandes presiones con una serie de sustancias químicas, se inyecta, se perfora la tierra, se puede perforar hasta 4 kilómetros de profundidad en vertical y después comienzan a hacerse perforaciones o fracturaciones en horizontal y esos movimientos también provocan microsismos. Entonces, bueno, hay una serie de daños ya documentados en otras partes, en Estados Unidos, en Argentina, donde pues justo se ha instaurado esta fecha, el 11 de octubre en este año, pues justo para señalar que es un día contra esta práctica. Y en ese sentido, sí, adelante.
No, justo sobre esto último, preguntar, en México, bueno, sabemos que el expresidente López Obrador tuvo una causa para evitar que esto siguiera sucediendo. No se formalizó, digamos, en la Constitución como una prohibición como tal. Sin embargo, sí hubo por lo menos esta voluntad desde el Ejecutivo Federal para que Petróleos Mexicanos o empresas que tienen pues estas asignaciones de los bloques que se obtuvieron con la reforma de Peña Nieto no recurrieran a esta práctica. Esto fue así, es decir, en este sexenio que acabó ya no hubo fracking o ustedes tuvieron algún tipo de referencia de que todavía alguna industria estuviera haciendo esto a pesar pues de que estuviera esta de alguna manera prohibición. Sí, bueno, en el sexenio pasado, sí, el expresidente López Obrador se comprometió a no permitir el fracking. Y fue un compromiso que se cumplió parcialmente, porque sí se frenó una ronda de licitación, que fue la 3.1, que era una ronda donde se ofertaban territorios en Tamaulipas, y esa se frenó. Entonces, eso fue muy positivo porque ese era ya el banderazo de salida para el fracking desde 2014, como nos dejó la reforma de Peña Nieto. Entonces el entonces presidente frena esta ronda de licitación, lo cual fue muy positivo. No obstante, sí se mantuvo una asignación presupuestal de recursos a dos proyectos que implicaban el uso de fracking, que es el proyecto de Paleocanal de Chicontepec, de aceite terciario del Golfo, y el de aceite y gas en Lutitas, que terminó en el 2022. Y adicionalmente, también se realizó fracturación hidráulica en otros cuatro pozos, que esta culminó más o menos en 2019, 2020, en otros cuatro pozos también en la cuenca Tampico-Misantla, sobre todo allá en Veracruz. Entonces, estos pozos se realizó fracking en ellos, son cuatro, repito, eh, y pues se culminó lo que sea que se haya hecho en ellos, ¿no? No sabemos cuánto se produjo, pero sí hay un documento de la CNH donde se da cuenta, pues, de que se realizó fracking, al menos en estos sitios. Y bueno, esto que decía, la asignación de recursos, que eso también, pues se mantuvo una inyección de recursos para estos proyectos, eh, pero todavía no sabemos con precisión cuánto de esto finalmente fue para realizar extracción, ¿no? De los pozos. Puede ser que se haya dedicado a exploración, pero eso es algo que todavía no se especifica. No obstante, pues nosotros señalamos que sí ese dinero estaba etiquetado pues para fracking. Entonces, por eso decimos que fue pues una propuesta parcial, que se cumplió un compromiso de manera parcial, eh, aunque bueno, también hay que reconocer que el presidente en sus últimos meses de trabajo, pues él manda esta iniciativa en materia de ambiente, donde sí se estableció una prohibición. Adicionalmente, durante todo el sexenio, al menos hubo 7 intentos por prohibir el fracking desde el legislativo, pero esos intentos, esas propuestas, iniciativas que se presentaron, pues nunca prosperaron, ¿no? No pasaron ni siquiera a la primera comisión, a la Comisión de Energía, a discusión. Este dictamen que presenta el entonces presidente López Obrador sí pasa a comisiones, se aprueba en la Comisión de Puntos Constitucionales esta reforma en materia de ambiente, la reforma constitucional al artículo cuarto y al 27, se aprueba en comisiones el 14 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales, y pues ahora lo que sigue, según el proceso parlamentario, es que se aprobara en el Pleno. Pero pues justo eso es algo que no ha pasado y que estamos previendo, pues hay una dilatación de todo el proceso, ¿no? Eso es lo que también nos preocupa desde la Alianza Mexicana contra el Fracking.
También aprovechar esta entrevista para preguntar si ustedes desde esta alianza habrían ya identificado algunas zonas con afectaciones, bueno, no solo de estos microsismos, que eso sí se sabe y hay registro, sino de temas ya de contaminación o de falta de acceso de las personas al agua por estar privilegiando esta industria. Sabemos que parte de esta práctica pues sí se realizó en el periodo del sexenio de Peña Nieto y pues si habría algún indicio de que en estas regiones donde estaba este presupuesto asignado y estos proyectos ya muy identificados que quizá pudieron estar activos hasta 2022 en el caso del periodo ya del expresidente López Obrador, si hubiera algunos indicios también de afectaciones en ese sentido. Sí, mira, justo realizamos un recorrido en Alianza Mexicana contra el Fracking en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Pantepec. Allí se encuentra uno de los pozos de los que te hablaba hace un momento, el pozo Panquihui 1. Ese fue uno de los pozos fracturados. Y lo que refiere la gente, porque estuvimos haciendo allá una documentación que igual está en nuestra página de internet, allá hay un video con los testimonios y, bueno, todo este recorrido que se hizo de la gente contando pues cómo en su momento nadie les avisó, nadie les dijo va a llegar aquí una práctica, se va a sacar gas, se va a hacer esto, simplemente el acuerdo fue entre particulares. Y lo que ellos refieren que empezaron a ver fue una gran cantidad de pipas de agua inusual, ¿no? Como nunca habían visto en el ejido, en la comunidad, y empezaron a sentir olores muy extraños, o sea, nos decían que las pipas incluso formaban filas, ¿no? Y la gente se empezó a sentir muy mal, empezaron a referir dolores de cabeza, malestares, a tal grado que fueron a interponer también una denuncia, un llamado también a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Salud también, a las autoridades locales, municipales, estatales, y bueno, ahí hay un registro de eso que ocurrió. Lo que ellos nos contaron en su momento, pues es que se empezó como a trabajar en una especie de caravana de salud, ¿no? Que les empezaron a apoyar con darles los primeros, digamos que auxilios, porque había gente que incluso manifestaba vómitos, en fin, todas estas cuestiones sintomáticas que a lo mejor desdeñan las personas de la industria y demás, pero que en el territorio nos dice bastante, ¿no? Nos dice al menos que algo estaba pasando allí, algo raro, inusual, la cantidad de agua y además también, pues, estos datos cruzan exactamente con los tiempos en los que la CNH señala que pues sí se realizó fracking en este pozo, el Panquihui. Entonces, bueno, eso es un poco lo que logramos documentar en esta zona y también en la cuenca de Burgos, ¿no? Allá en Nuevo León, que como bien señalas, pues está todo el tema de los microsismos también que se dan a raíz del fracking, de las fracturaciones y que dañan la propiedad de algunas personas. Entonces, eso es lo que nos ha motivado, pues justo a seguir insistiendo en la necesaria prohibición legal, ya sea en la Constitución, ya sea mediante una ley, bueno, avanzar en esa necesaria prohibición legal, pues justo para evitar estos impactos que tenemos ahora en lo local y que estos se vuelvan mucho más fuertes. Y sobre esto también, pues consultar si desde la alianza hay un acompañamiento, o sea, ¿están haciendo solo esta presión mediática o habrá un acompañamiento, pues para de alguna manera hacer presencia en el Congreso? O sea, muchos de los temas que pasan por los, sobre todo, intereses de las grandes transnacionales, lo sabemos, hay mucho lobby en este Congreso y eso a veces impide que estos proyectos o estas iniciativas de ley se discutan. Había incluso un tipo de resistencia de que todas las iniciativas del presidente, que eran estas 20 del expresidente López Obrador, se aprobaran en un mismo periodo. Y sin embargo, habemos quienes pensamos que este es el periodo, o sea, que ahora mismo con el bono democrático que se obtuvo en las elecciones del pasado 2 de junio, es el momento. Pero ¿cómo van ustedes a dar seguimiento a esto que pasa en el Congreso?
Sí, pues bueno, nosotros estamos, la alianza se conforma por organizaciones locales, por personas de las comunidades afectadas o en riesgo de serlo. Se conforma también por organizaciones acá en la Ciudad de México y sí estamos dando seguimiento, estamos muy atentas a lo que está pasando en la Cámara de Diputados, estamos allá, justo en esta semana también tenemos reunión mañana, pues para seguir insistiendo acerca de la necesidad, de la urgencia, de que esta iniciativa, que bueno, ya caminó, ya pasó la primera dictaminación, ahora pueda ir al Pleno y seguir su curso. Como bien lo señalas, pues los intereses son muy fuertes porque justo con esta iniciativa también viene el tema de la prohibición de minería a cielo abierto, de la prohibición del maíz transgénico. Entonces, bueno, pues es un lobby poderoso, es un lobby muy fuerte, se mueve a unos niveles en los que nosotros no nos podemos mover, no llegamos a esas esferas de poder, pero pues no obstante nos sentimos con la obligación de hacerlo, de llamar la atención incluso ahora de la presidenta Sheinbaum, porque bueno, ella en sus compromisos de campaña manifestó, uno de ellos era el número 87 de sus compromisos, está la prohibición del fracking. Entonces, bueno, pues en respeto a ese y en coherencia con ese compromiso, pues surgimos también a que sí sea aprobada esta reforma en este periodo de sesiones, ¿no? No hacerlo, pues sería una total incongruencia con los proyectos de gobierno, con el segundo piso de la cuarta transformación, en fin, pero bueno, no somos ingenuas con estos grandes intereses, ¿no? Corporativos. Y sobre esto que nos menciona Betty acerca de esta reunión que sostendrán el día de mañana, ¿qué esperarían? Bueno, para nosotros sería el día que estamos publicando esta entrevista, pero ¿qué esperarían de esta reunión? Pues que nos cuenten acerca de una fecha ya de dictaminación de la reforma, que ya haya al menos esa claridad de que se va a discutir, en qué momento de este periodo. Y bueno, pues eso es a lo que vamos, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que dentro de Morena hay muchos morenas, entonces el hecho de que ahora de que ahora se tenga una mayoría, pues ya no es garantía de nada, ¿no? Hay muchas fuerzas al interior también de Morena que sabemos que no les gusta esta iniciativa, que, bueno, van a cabildear para que no pase o ya lo están haciendo, pero bueno, pues nosotros igual nos mantenemos en pie señalando que esto es importante, que no se puede permitir otro sexenio más de imprecisiones, de medios compromisos, sino que bueno, tenemos que avanzar hacia una prohibición del fracking y buscar otras maneras de producir, generar energía de manera más sustentable, que están muy alineadas con lo que dice la presidenta, ¿no? Una transición energética justa, y hacia allá tenemos que caminar. Claro, Betty, un comentario final para nuestra audiencia, sobre todo entendiendo que esto apenas es un proceso de discusión. Sí, pues los invitamos a que visiten nuestra página de internet, nuestras redes sociales es Alianza Mexicana contra el Fracking. Allí nos encuentran en Facebook, en la página es nofrackingmexico.org. Y bueno, pues ahí van a encontrar esta documentación de la que les hablé, algunos videos, información más detallada. Es muy importante que la gente se documente, que pues conozcan un poquito más de qué va este tema y en el futuro, pues también que nos apoyen a difundir esta información y hacer presión también, pues sobre este tema, ¿no? Betty, si le parece, mantenemos este canal de comunicación de acuerdo con los resultados que vayan teniendo ustedes para informar a nuestra audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por la apertura y por la entrevista. Gracias. Pues ahí esta entrevista que hizo nuestra compañera Nancy Flores con Beatriz Olivera, quien es directora de Engenera y también integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, esta técnica industrial para extraer petróleo y gas no convencional. Es una práctica bastante
contaminante, solamente para que la audiencia tenga una idea de cuánto contamina este tipo de prácticas. En el tema del agua, en un pozo petrolero normal se ocupan alrededor de 100.000 litros de fluidos líquidos para poder extraer el petróleo. En un pozo de fracking se utilizan 20 millones de litros de agua para fracturar las piedras que están en el subsuelo y poder sacar petróleo y gas no convencional. Este tipo de práctica se empezó a utilizar de manera masiva e intensiva en Estados Unidos, y en México se permitió a partir de la reforma energética del 2013 que se aprobó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que justamente se está reformando ahora. Y hasta el 2018 había alrededor de 924 pozos petroleros. Varios de ellos, ya lo decía Beatriz, están en Tamaulipas, en Veracruz, están en Nuevo León también, y en Puebla también había indicios. Varias organizaciones habían alertado que había esta práctica del fracking en este estado, y pues es relevante porque hay muchos pozos de agua que fueron contaminados en esta zona, sobre todo en la Sierra de Puebla, en donde se encuentra un pueblo muy bonito que es Cuetzalan. Ahí habían varias organizaciones sociales que habían alertado de estas prácticas de empresas y que tenían los permisos para realizarla. Fue algo que se cambió en esta administración, y pues ya veíamos lo que nos decía Beatriz en esta entrevista. Hay que seguir atentos y alerta para que no se reproduzcan este tipo de prácticas que son altamente contaminantes. Y el